Atención a este vídeo, estamos hablando de uno de los nuevos trabajos relacionados con la inteligencia artificial. Estoy todo el día hablando de inteligencia artificial, estamos todo el día hablando de este tema últimamente en YouTube. ¿Qué pasa? Pero bueno, que me voy por las ramas. Trabajo bien remunerado y que se ha creado recientemente, se llama ingeniero de prompts. ¿Prompt? ¿Qué es un prompt? ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Qué es este empleo? O sea, ¿esto tiene futuro de verdad? Bueno, vamos a ver. En este vídeo vamos a responder toda esa duda. Hemos investigado un poco y te lo traemos en este vídeo. Así que quédate hasta el final para enterarte de más. Y como siempre, pues ya sabes, suscríbete, dale like, lo de siempre. Vamos con el vídeo. ¿Qué es un prompt y por qué es tan importante para la IA? Inteligencia artificial cambiándonos la vida, eso ya lo sabes, lo hemos repetido muchas veces y en este canal hay varios vídeos relacionados con ese tema. ¿Qué es un prompt? Un prompt en esencia es una pista o indicación que se proporciona a un modelo de lenguaje, es decir, a una máquina para que genere una respuesta específica. Estos prompts o indicaciones pueden tomar mucha forma, desde una simple palabra o frase hasta una pregunta o tema complejo. Es decir, serían como una especie de palabra clave, algo con lo que se enlaza una serie de ideas y que sirven para guiar a la máquina a la generación de texto o de respuesta coherente y relevante, ahorrándote sí mucho tiempo en buscar una respuesta más completa. Lo interesante de esto es que el prompt se ha creado con relación a la inteligencia artificial para que funcione como algo que ayude a evitar la generación de texto totalmente aleatorio, que no tenga ningún sentido con lo que le estamos preguntando. Es por esto que los modelos de lenguaje utilizados en los generadores de texto son extremadamente complejos y que sin un prompt específico pueden llegar a generar una capacidad de texto enorme sin ningún sentido para lo que les estamos pidiendo. Por lo tanto, es necesario creación de los prompts como una especie de orden o relación con respecto a lo que estamos hablando. En definitiva, si vas a trabajar con inteligencia artificial, entender esto de los prompts es importante para ti. Pongámoslo esto con un ejemplo. En el modelo de lenguaje queremos un artículo sobre cómo encontrar trabajo y que esté optimizado para SEO, es decir, posicionarlo en Google y que tenga determinadas palabras clave. Un prompt adecuado podría ser: escribe un artículo SEO sobre la temática, cómo encontrar trabajo, y añade las palabras clave encontrar trabajo y empleo. Con esta pista, el modelo de lenguaje tendría un marco de referencia claro y estaría mejor preparado para generar exactamente la respuesta que necesitas en apenas segundos. Es por tanto que la generación de esta pista, digamos, o guía es tan necesaria y tan importante, y ha dado a la creación de un nuevo puesto de trabajo que sería el ingeniero de prompts, esa persona específica y especializada en desarrollar este tipo de pistas para la inteligencia artificial. Para que lo entendamos, es como el informático ingeniero que es capaz de hablar con la tecnología porque entiende ese idioma que es la programación y es capaz de facilitarle una serie de órdenes para que la máquina funcione. Pues en este caso el ingeniero de prompt sería algo parecido. Es otro puesto específico, otro idioma, por decirlo así, en el cual este está especializado en hablar con máquinas de inteligencia artificial, para que lo entendamos así. Veamos más claro todo esto con un ejemplo. Vamos a crear un buen prompt y para esto es importante tener en cuenta lo siguiente. Debemos tener en cuenta especificidad, coherencia, sencillez, precisión y neutralidad. Por un lado, primero hay que ser específico y claro para que la inteligencia artificial pueda entender la orden y proporcionar respuesta adecuada. También hay que tener coherencia. Es decir, lo que le estamos pidiendo a la inteligencia artificial debe tener sentido con la herramienta que estamos usando y el contexto en el que se utiliza. También debe ser un lenguaje sencillo, evitar palabras o frases demasiado técnicas o complejas. Y también ser una orden precisa para dar una respuesta precisa y relevante. Es decir, tenemos que dar la información necesaria en la orden. Y por supuesto, el prompt debe ser neutral y no incluir sesgos o prejuicios. Vemos algunos ejemplos en DALL-E y en ChatGPT. Algunos ejemplos de frases así para poner antes de ponerlo en práctica. Algunos ejemplos que te pueden servir para hacerte una idea antes de poner algunos en práctica es: ¿qué es una red neuronal? ¿Cuál es la capital de Portugal? Traduce I am happy al español. ¿Cuántos días hay un año? Estos son unos claros ejemplos para tener en cuenta. En ChatGPT podríamos decir que una buena indicación sería: cuéntame más sobre la última tendencia en la industria tecnológica, y unas malas indicaciones puede ser: cuéntamelo todo.
Ahora con ChatGPT procedemos a darle la orden y veremos que quizás es mucho más preciso con esta primera orden que cuando le demos esa segunda que hemos comentado de cuéntamelo todo. En el caso de ChatGPT ya de primeras te comenta algo que es cierto, no está actualizado en las noticias en tiempo real, tiene información hasta el año, si no recuerdo mal, 2021, pero te menciona cuáles han sido algunas de las últimas actualizaciones, como por ejemplo el 5G, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la realidad virtual, la computación en la nube, la ciberseguridad y la automatización robótica de procesos. Te da una respuesta compleja y desarrollada. En cambio, si introducimos la orden cuéntamelo todo, veremos que la orden es claro, te puedo contar toda la información que quieras, pero ¿en qué puedo ayudarte? Tiene mucha amplia variedad de temas, por tanto le falta contexto e información para tener una orden clara y precisa, saber sobre qué queremos hablar, ciencia, tecnología, historia, cultura, temáticas en particular. Esto es un claro ejemplo de las diferencias entre un prompt y otro. Consejos útiles, piensa en lo que quieres conseguir con tu mensaje. Usa lenguaje sencillo, presta atención a la ortografía, sé concreto y sé breve y directo. Esto hará que los resultados que te dé ChatGPT, entre otras muchísimas inteligencias artificiales, sea mejor o peor. Vamos ahora con el ejemplo en DALL-E, la inteligencia artificial capaz de crear imágenes con respecto al texto que nosotros le ofrecemos. En este caso, primero hay una pequeña recomendación y sí que es cierto que si no eres pintor, diseñador, arquitecto, fotógrafo, puedes partir con una cierta desventaja, porque quizás te falte una cierta información o un cierto punto de ojo de diseñador, por decirlo así, para elegir la imagen o el texto que puede explicar o acercarse más a esa imagen que quieres. Por ejemplo, si usamos un prompt tan sencillo como gato, el resultado no va a ser nada específico. Como veremos, genera una serie de resultados, todo hecho con inteligencia artificial, pero se puede decir que son casi imágenes de un gato. No nos interesa alguna en particular, quizás. Si te das cuenta, DALL-E ha generado lo que se diría que son unas fotografías. Este es un buen punto y aquí es donde te voy a contar una fórmula que es interesante para dar mejores resultados en DALL-E y hacer buenos prompts para DALL-E. Te recomiendo que uses este tipo de órdenes. Primero, el tipo de obra. Segundo, el contenido. Tercero, el estilo. Y cuarto, modificadores. El primer punto, tipo de obra, debes decirle que sea una ilustración, una fotografía, una escultura o un dibujo. Si por ejemplo vamos por la opción de dibujo de un gato, ya estamos especificando un poquito más. Ya, por ejemplo, tenemos estas referencias que nos ha dado. Pasando al contenido, podríamos poner que, ya que tenemos el dibujo de un gato, queremos el dibujo de un gato que está cantando. Y voilà. Ya hemos pasado a definir muchísimo mejor algo que queremos que esté haciendo nuestro protagonista, que en este caso es un gato. Tenemos hasta diferentes estilos ya de los que nos ofrece DALL-E. Este ya empieza a acercarse a ser un buen prompt, pero todavía nos queda un poco más. Ahora vamos a ser un poco más específicos y vamos a ponerle que a lo mejor el tipo de dibujo sea pues el de los cómics de Alan Moore. Y vaya, nos ha dado unos estilos curiosos, quizás está identificando diferentes tipos de autores relacionados con ese nombre. Vamos a probar con otro estilo para ser más específicos. Vamos a poner, por ejemplo, el estilo Pixar. Algunos ejemplos para definir un correcto estilo puede ser usar un artista, un movimiento artístico, como el impresionismo, el realismo, todos los movimientos artísticos que hay, también la época, la técnica o las empresas que hacen ese tipo de animaciones o el material. Si, por ejemplo, querríamos hacer algo que fuera, pues como si estuviera hecho en plastilina. Y poco a poco podremos ir definiendo mucho más el estilo que encontramos. Ya vemos cositas que perfectamente podrían ser dibujos animados de una época más en 2D que podríamos haber encontrado perfectamente en Pixar. Tras esto solamente tendríamos que seguir definiendo el tema del estilo, podemos cambiar el orden de las palabras, podemos probar por ejemplo ilustración de un gato cantando realizado por Pixar, esa puede ser otra opción. Y ya después de eso y seguir buscando el prompt adecuado hasta que encontremos un resultado que se acerca a lo que nos imaginamos, podemos saltar a los modificadores, que ya es por ejemplo pues hablar del tipo de lente, la iluminación, el detalle, que esté en 4K, en 8K, que sea muy detallado, que sea muy realista, que tenga muchos detalles, luz fluorescente, neón, iluminación de cualquier tipo. En fin, aquí en este punto ya va a ser totalmente creatividad y empezar a probar y testear cuanto más mejor. En definitiva, si quieres investigar más sobre la
profesión de ingeniero de prompts o quieres aprender a sacarle más partido a la inteligencia artificial, debes aprender a hacer prompts y eso es algo que debes, digamos, ir practicando. Cuanto más hagas, mejor. Aquí te doy algunos consejos para que tú puedas hacer tus propios prompts y practicarlo en inteligencia artificial. Hemos visto un ejemplo en DALL-E y otro ejemplo en ChatGPT, para que veas tanto un ejemplo de IA con imagen y IA con texto. Si te llama la atención esta profesión, ya sabes que de otros de los apartados que tendrás que aprender es de programación, de informática, al menos a nivel básico, de análisis de datos. Todo ello para estar en contacto con el sistema informático, con el mundo de la programación y con ese lenguaje informático que requiere para programar y crear inteligencia artificial. Así que si vas desarrollando estas habilidades, tendrás la capacidad de entender y ejecutar mejor las acciones para trabajar con inteligencia artificial y así ser un gran profesional en este tipo de perfil. Para que te hagas una idea de este punto de lo que realizan estos ingenieros de prompts, es algo que en el Washington Post ha sido catalogado como programar en prosa. Para eso, los ingenieros de prompts pueden entrenar un modelo de lenguaje utilizando una variedad de datos, desde documentos técnicos hasta conversaciones en redes sociales, y tienen que saber cómo hacerse entender con las máquinas. Así que necesitan un amplio conocimiento de todos esos datos textuales y los procesos necesarios para trabajar con esos datos. Por tanto, es un puesto que también tiene que estar muy al día en las últimas tendencias en cuanto a investigación en la inteligencia artificial y también en cuanto a la lingüística computacional para poder aplicarlas en su modelo de lenguaje. Digamos que tiene que estar todo el día aprendiendo ese nuevo idioma. Una vez el modelo de lenguaje para esa aplicación de la inteligencia artificial está creado, pues debe entrenarlo, debe evaluar su desempeño y realizar las correcciones necesarias para mejorarlo. Para eso, ¿qué hace? Pues utiliza técnicas de análisis en la calidad del texto generado, la comparación con modelos de lenguaje existentes y la retroalimentación con los usuarios, la opinión de los usuarios. Otra de las responsabilidades que hemos localizado de un ingeniero de prompts es trabajar en la integración de los sistemas de inteligencia artificial hasta que generen un texto en otros sistemas, como chatbots, asistentes virtuales, motores de búsqueda y plataformas de redes sociales. Esto, por lo tanto, requiere de conocimientos sólidos en programación y en el diseño de aplicaciones. Por último, otro punto importante en el que los ingenieros de prompt deben estar al tanto es en el de las implicaciones éticas y legales de su trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, deben ser conscientes de que los sesgos pueden surgir a la hora de realizar los modelos de lenguaje y deben tomar medidas para evitarlos. También deben asegurarse que estos modelos de lenguaje se adaptan a los estándares éticos y legales requeridos en cada país y a nivel mundial. Ya sabes, tanto la privacidad de los datos y la protección de la propiedad intelectual. Y por último, estos ingenieros de prompts pues son importantes en muchos campos. Por ejemplo, pueden ser contratados por empresas para generar chatbots o asistentes virtuales o también por organizaciones gubernamentales y de investigación que requieran de sistemas que le permitan analizar una gran cantidad de datos. Ya para terminar este vídeo, vamos con más datos. La empresa Anthropic, creada por ex empleados de OpenAI, ha publicado hace poco una oferta de trabajo para un puesto que ellos denominan como bibliotecario e ingeniero de prompt en San Francisco. A nivel técnico, ellos piden conocimiento básico de programación y sobre todo dicen que se busca que tengas un espíritu hacker creativo y ames resolver puzzles. ¿Y cuál es el salario? Pues estamos hablando de una cifra de hasta $335.000 anuales. Ofertas como esta también se están produciendo en ciertos campos de la industria sanitaria y ya se empiezan a ver ofertas de empresas españolas como Raona en Cataluña que busca también este tipo de perfil. Así que se supone que este puede ser un puesto de futuro. Bueno, lo cierto es que es de nueva creación y en muchos campos y para muchas empresas relacionadas con la inteligencia artificial es muy importante. Digamos que por lo que le permite entrenar y desarrollar esos sistemas de inteligencia artificial. Así que sí, lo cierto es que su importancia parece alta y veremos cómo en el futuro pues seguramente sigue siendo más y más demandada. ¿Qué te ha parecido toda esta información sobre el ingeniero de prompt? ¿Te parece un puesto de trabajo a tener en cuenta como una posible opción de futuro? Déjame abajo en los comentarios tu opinión, que te leeré. Y ya sabes, deja un buen like, suscríbete al canal, dale a la campanita para estar al tanto de más vídeos como este. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Chao.